Bien, buenos días hermanos, que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Es un gusto para mí estar en esta mañana preciosa frente al pueblo de Dios para compartir el mensaje del Señor. Y este mensaje en esta mañana se titula Mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Y vamos a buscar todos en la palabra del Señor la carta a los Gálatas, capítulo número 6, versículos 9 y 10. La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 6, versículo número 9 y 10, leyendo la palabra del Señor, dice así: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia nos anima, la Biblia nos ordena, nos insta a estar siempre preparados para hacer el bien. La Biblia siempre nos dice que debemos hacer el bien a cuanta persona nos crucemos en el camino. Pero sin embargo, la Biblia nos da una prioridad, mayormente a los de la familia de la fe. Dios ha querido formar una familia y Dios ha escogido a personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes sexos, personas con diferentes modos de pensar para formar parte de la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. La palabra iglesia es una palabra que significa asamblea. Es una asamblea, es una congregación, y también significa los congregados y también los llamados a salir fuera del mundo, y ahora estamos dentro de la familia de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros un miembro de ese hermoso cuerpo. En Dios existe la capacidad de amarnos y hacernos bien unos a otros, pese a cualquier diferencia de estas antes mencionadas. Veamos la capacidad de amor tan grande que Dios pone en sus hijos a través de algunos ejemplos bíblicos de personas que pertenecían a diferentes grupos y sin embargo llegaron a amarse y formar un solo grupo, un solo pueblo en el Señor. El primer ejemplo que vamos a tratar es el ejemplo de la vida del apóstol Pedro y Cornelio. Pedro era uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, que fue por muchos lugares predicando el mensaje del reino de los cielos. Sobre todo fue un apóstol enviado a los israelitas, a los judíos. Sin embargo, en algunas ocasiones predicó también a los gentiles. En una ocasión Pedro se encontraba en Jope y mientras le estaban preparando algo de comer, Pedro subió a una azotea y allí comenzó a comunicarse con Dios, a tener un encuentro con Dios, y tuvo un éxtasis. Vio una visión como un lienzo que bajaba del cielo cogido por las cuatro puntas, y en el medio pues habían animales de toda clase, y Pedro oyó una voz del cielo que le decía: Pedro, mata y come. Y allí, por medio de aquella visión, por medio de aquel éxtasis que tuvo Pedro, pudo entender el mensaje de Dios, que Dios le estaba llamando y le estaba diciendo que Dios ama al ser humano, pese a su nacionalidad, sin importar su lugar de nacimiento, sin importar su vida. Dios ama a cada ser humano sobre la faz de la tierra, y que Dios no hace acepción de personas, que Dios quiere llamar a formar parte de su iglesia, de su cuerpo, de su reino, personas de cualquier lugar del mundo, o sea, personas de todos los lugares del mundo. Por el otro lado estaba en Cesarea un centurión romano, un centurión que amaba al Señor, un centurión que daba limosnas al pueblo, un hombre que ayunaba, un hombre que tenía una relación con Dios. Y tuvo una visión, un ángel se le apareció y le dijo: mira, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro,
hazlo venir, él está en Jope y él te va a declarar la palabra de Dios. Y vamos ahora a ver la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, versículo 28. En Hechos capítulo 10, versículo número 28, cuando Pedro llega delante de Cornelio, Cornelio ha reunido a su familia, a sus amigos en su casa, para que Pedro les hable a ellos la palabra de Dios. Y dice ahora Hechos capítulo 10, versículo 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora vamos a ver cómo Cornelio comienza a hablarle a Pedro y le habla el motivo por el cual le ha hecho llamar. Vamos a verlo en el versículo número 30 y hasta el versículo 36, y también incluimos aquí la respuesta del apóstol Pedro a Cornelio y su familia y sus amigos. Dice ahora Hechos capítulo 10, versículo 30 al 36 lo siguiente. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora vamos a ver la respuesta de Pedro a esta introducción que está haciendo Cornelio. Dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y en el versículo 41, la parte central de su mensaje, dice en el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Vemos que el mensaje de Pedro y el mensaje de la iglesia estaba centrado en la persona de Jesús, en su muerte por nuestros pecados, en su sepultura y también en su resurrección. Cómo a través de la resurrección el Señor Jesucristo venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte. Sin embargo, vemos aquí dos grupos de personas bien diferentes, sin embargo, siendo un solo cuerpo en Cristo Jesús. Miremos cuán diferentes, por ejemplo, eran Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión romano. A pesar de ser Cornelio un gentil, hermanos míos queridos, no era cualquier gentil, eran enemigos, pertenecían a bandos completamente opuestos. Cornelio representaba a la autoridad, Cornelio representaba el poder, la riqueza, la clase alta y culta, el país opresor, el país que recibía y que cobraba los impuestos a los israelitas. Pedro, en cambio, representaba a la clase baja, a la clase sumisa, a la clase pobre, oprimida, el país que servía y obedecía a sus conquistadores, el país que debía pagar impuestos al país que le había conquistado. Aún así, hermanos míos queridos, todas estas diferencias no fueron un obstáculo para que el amor de nuestro Señor Jesucristo se manifestara en el corazón de ambos creyentes y fuera manifiesto en el encuentro de estos dos grupos tan distintos. Imagínense, israelitas y romanos, judíos y gentiles, incircuncisos con circuncisos,
Son las cosas, hermanos míos, que hace Dios, que nos une a todos en un solo hombre, sin importar de dónde somos, quiénes somos o qué hemos hecho. En Efesios capítulo número 2, versículo 11 al 16, nos describe cómo Dios une tanto a judíos como a gentiles para formar parte de su familia, para formar parte de su pueblo. Dice así la Biblia en Efesios capítulo número 2, versículo 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades entre ellas. Como Dios de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, de ambos pueblos hizo uno. Los gentiles son aquellas personas que no son judíos. Los judíos caracterizaban a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra en dos grupos. Uno, los judíos, o sea, ellos, los israelitas, y el otro grupo era los que no son judíos, o sea, que le llaman gentiles. Pero Dios ha eliminado la barrera de separación y de los dos pueblos hizo uno. Ahora, pese a todas las diferencias que pudieran existir entre ambos grupos, ahora formaban parte de la familia de Dios. Eran familias y pasaremos la eternidad todos juntos para siempre. Tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo y Silas con el carcelero de Filipos y su familia. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que les invito a buscarlo. Hechos, capítulo número 16, los versículos del 23 al 34. Es un pasaje precioso y les hago a modo de introducción, pues un comentario para entrar en estos pasajes. El apóstol Pablo se encontraba con Silas, con Lucas y otros colaboradores, realizando su segundo viaje misionero y llegan a la ciudad de Filipos. Allí en Filipos pasa varios días el apóstol Pablo y va a menudo a la hora de la oración, iba a las afueras de la ciudad, a la orilla de un río, ahí a las afueras de la ciudad de Filipos, y allí se reunían para orar y para buscar del Señor. Y sucedía que mientras iban y regresaban, se encontraban de paso con una joven que tenía un espíritu de adivinación, un demonio. Y esta joven adivinaba, era una esclava y daba gran ganancias a sus amos por adivinar. Y daba siempre voces detrás de Pablo y de las personas que le acompañaban diciendo: estos varones son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de la salvación. Y dice la palabra del Señor que, molestando eso a Pablo, desagradándole, echó fuera el demonio que había en aquella joven, y la joven que era esclava quedó libre de esa atadura, de ese demonio. Pero sus amos, viendo que había desaparecido el medio por el cual ellos obtenían su ganancia, echaron a Pablo y Silas en la cárcel. Y vamos a seguir la historia. Hechos capítulo número 16, del versículo 23 al versículo 34, dice así: después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Hermanos, hasta aquí vemos una escena conmovedora. El Espíritu Santo se revela, Dios se revela, o sea, Dios se manifiesta, es lo que quiero decir, y las puertas de la cárcel se abren, hay un terremoto, y el carcelero, pensando que todos los presos habían huido, recordemos que esos carceleros pagaban con su vida si lo que ellos estaban custodiando pues sufría daño. Si se le escapaba un preso, ellos pagaban con su vida. Sin embargo, en el momento que se iban a matar, Pablo y Silas pudieron decir: esta es nuestra oportunidad de venganza, este es nuestro momento, allá él, yo no voy a hacerle nada, él solo se va a matar, él solo se va a hacer daño. Este es mi momento de ahora yo librarme o pues tomar venganza de lo que me han hecho. Sin embargo, el cristiano que tiene amor en su corazón, por supuesto, pues nunca va a hacer esto, sino todo lo contrario. Nunca vemos a nadie por encima de nosotros, sino que siempre vemos a personas pues al mismo nivel, personas que necesitan del Señor y Salvador Jesucristo. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es contra un ser humano. Los seres humanos, en último lugar, son víctimas de la sociedad en la cual hemos nacido, son víctimas del pecado. Y ahora vamos a seguir la historia y vamos a ver cómo reaccionan Pablo y Silas ante este evento que el carcelero quiere quitarse la vida. Dice el versículo 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una buena pregunta. Pablo y Silas venían anunciando el camino de la salvación, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, y muchas personas pudieron escuchar parte de ese mensaje, aunque muchas personas cerraron su corazón. Y ahora este hombre, reconociendo que en Pablo y Silas había algo diferente, reconociendo que realmente mora en su corazón el Dios Todopoderoso, le hace esta pregunta, una pregunta que debemos tener en cuenta todos los seres humanos sobre la faz de la tierra: ¿qué debo hacer para ser salvo? Salvo de las consecuencias de nuestros pecados, salvo de un día comparecer ante Dios como culpable. Ahora vamos a ver la respuesta. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí, hermanos míos queridos, vemos también dos grupos de personas muy diferentes, y sin embargo en Dios llegan a amarse. Para Dios todas las cosas son posibles. Qué lindo es cuando vemos personas, pese a las diferencias culturales, lingüísticas, diferencias de sexo, diferencias de muchas clases, pues llegan a amarse. Eso solamente lo hace Dios, porque sabemos que pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos también el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, eran israelitas todos, de una misma nación, por supuesto, pero existían diferencias de carácter, diferencias de pensamiento, diferencias de metas, de anhelos, de propósitos a alcanzar en la vida, pero en Cristo lograron amarse, lograron compartir unánimes una misma causa. Ellos, cuando se encontraron con Cristo, dejaron a un lado sus metas personales para seguir los planes y los propósitos de Dios para sus vidas y para el mundo. Vamos a ver algunos ejemplos de cuán diferentes eran ellos y cómo, pese a todas las diferencias, llegaron a formar una familia en Dios. El primer ejemplo que vamos a compartir es el ejemplo de Mateo. Mateo fue uno de los
discípulos o apóstoles del Señor Jesucristo y era un publicano. Un publicano es una persona que es un recaudador de impuestos. Y como publicano, todas estas personas eran la mayoría ladrones, personas que alteraban los precios de los impuestos que debían cobrar y se llevaban ellos una gran suma para sí mismos. Eran personas ricas, tenían algo de estudios realizados, porque su trabajo pues consistía en leer, en escribir, tenían que saber las matemáticas, y eran personas pues con ciertos estudios, pero personas consideradas lo más bajo de la sociedad por los judíos, porque eran personas que a pesar de ser judíos, de ser israelitas, ellos servían al país opresor, eran considerados vendepatrias, traidores a la patria, traidores a la nación, y estaban al mismo nivel que las prostitutas, que los pecadores de aquel entonces. Ahora vamos a ver en Mateo capítulo 9, versículo número 9 también, hasta el 13, cómo Jesús llama a Mateo y cómo Mateo efectivamente estaba ahí sentado al banco de los tributos públicos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9: pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos ahora a ver en Mateo capítulo 10, el versículo 3, hablando ya acerca de la elección de los apóstoles. Y en el versículo 3 pues menciona a algunos apóstoles, entre ellos a Mateo. Dice así Mateo 10, 3: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. O sea que entre los discípulos de Cristo estaba un publicano, un recaudador de impuestos, Mateo. Esta persona con estas características, un vendepatria, un hombre traidor a la patria, un hombre pues que no le importaba mucho el país que pudiera estar gobernando, ni si el país era libre o no, sino que le importaba sus intereses personales, vivir bien él, su familia, tener dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que tenemos otro extremo de persona dentro de los discípulos de Cristo, y encontramos allí también a un apóstol, a un discípulo llamado Simón, el que tiene por sobrenombre Zelote. Y vamos a ver que esta palabra Zelote significa que era un nacionalista, que pertenecía a un partido nacionalista, una persona que no estaba de acuerdo con que Roma gobernara y que se pagaran impuestos a Roma. Vamos a verlo en Lucas capítulo 6, versículo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, versículo 15. Ahí aparece también la elección de los apóstoles, los nombres de los apóstoles. Y en el versículo 15 dice: Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote. Simón llamado Zelote. En Hechos capítulo 1, versículo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, Hechos 1, 13, dice así. Vamos a buscarlo todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo 13. Ahí estamos hablando ya después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo al cielo, como los discípulos estaban reunidos, un número de 120 personas en general, allí con los apóstoles, y entre los nombres de los apóstoles dice ahora también el de Simón el Zelote. Dice el versículo 13 de Hechos 1: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. Es probable que Simón perteneciera en su vida antigua al partido de los celotes. Simón debía haber sido un independentista, un nacionalista. El partido de los celotes, descrito por un historiador judío llamado Josefo, nos dice que ese partido fue fundado por Judas el Galileo, quien dirigió una rebelión contra Roma en el año 6 después de Cristo, y se oponía a que Israel pagase tributo a un emperador pagano sobre la base de que se trata de una traición a Dios, quien es el verdadero rey de Israel. Josefo describe a los celotes como la cuarta filosofía dentro del judaísmo.
Y también él lo escribe en los libros Guerra de los Judíos y Antigüedades de los Judíos, escrito por Josefo. El nombre celote se deriva de su celo por la ley de Dios. Ahora, hermanos míos queridos, imagínense el contraste que existía entre Simón el celote y Mateo. Haría la convivencia de las primeras semanas de estos discípulos juntos muy difícil. Uno completamente opuesto al otro. Mientras ambos eran israelitas, uno no le importaba traicionar a su patria y servir al pueblo que les había oprimido, y el otro, sin embargo, era un judío también, pero una persona nacionalista, independentista, no quería estar sujeto a un yugo de esclavitud de otro país, sino que ellos querían ser independientes y estaban en contra de pagar los tributos. Eran personas completamente diferentes. Sin embargo, en los evangelios no recogemos que existan, o no recogen que existan, algunos encontronazos, como decimos hoy en día, entre estas dos personas. Pero también, no solamente aquí termina todo, sino que Jesús tenía otros problemas que enfrentar con otros tipos de carácter entre sus discípulos. Por ejemplo, Juan y Jacobo. Dice la Biblia en Marcos 3:17, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 17, dice, hablando acerca de los discípulos, la elección de los discípulos, dice, Marcos capítulo número 3, versículo 17, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Boanerges, que significa hijos del trueno, nombre muy apropiado para los hermanos Jacobo y Juan, que ocasionalmente expresaban actitudes ambiciosas y violentas que el Señor Jesucristo, por supuesto, corrigió con sus enseñanzas. Vamos a ver algunas cosas que nos describen todo esto, y vamos todos a buscar Marcos capítulo número 9. Evangelio según San Marcos capítulo número 9, los versículos 38 al 40. Dice así. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí vemos ahora, hermano, que Juan era un hombre tan violento que vio a uno echando fuera demonios y se lo prohibió, sin saber que eso realmente también glorifica a Dios, que el que no es contra Jesús, pues es con él. Y entonces vemos que inmediatamente se lo prohíbe. Pero hay más ejemplos. Por ejemplo, en Marcos capítulo número 10, versículo número 35 al 41, dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso con que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Vamos a ver también, dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Vamos a ver Lucas capítulo 9, Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo número 51 al 56, dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, encontramos aquí entonces que Jesús tiene la dificultad o tiene el gran desafío de presentarse también ante estos dos discípulos, Jacobo y Juan, quienes eran personas violentas, y les pone los hijos del trueno como un sobrenombre, por lo violento que eran, también algún signo de grandeza que les acompañaba, y ya Jesús tenía bastante. Al parecer ya Jesucristo tenía bastante con las diferencias entre Mateo y Simón el Celote, y ahora encontramos que dos judíos tienen un carácter violento y algo de un espíritu de grandeza. Pero ¿qué decir también de Judas Iscariote, otro de los discípulos de Cristo? ¿Qué decir de Judas? En Mateo capítulo 10, versículo 4, dice la palabra del Señor. Dice: Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Encontramos también otro discípulo con estas características, un hombre como Judas Iscariote. Dice Juan capítulo 12, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 12, los versículos número 5 y 6 dicen así: en el momento en el cual Jesús es ungido, derraman perfume sobre los pies de Jesús, un perfume muy costoso, y Judas dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Parece Judas ser un hombre muy espiritual. Parece Judas ser un discípulo, un apóstol de Jesucristo, que ha aprendido mucho acerca del amor al prójimo y que desea ayudar a los que menos tienen. Puede Judas, con esta actitud, engañar a muchos. Dice ahora el versículo número 6: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora Jesús, el cuadro de los discípulos se hace con menos probabilidades de éxito cuando vemos personas tan diferentes. Judas, un judío también, pero un hombre sin escrúpulos, un hombre lleno de ambiciones, un hombre que no le importa a quién hay que engañar, a quién hay que traicionar por tal de uno adquirir riquezas. Era un hombre concentrado en sí mismo. Judas nunca llamó a Jesús Señor, siempre le llamó Maestro. Judas fue un hombre que estaba con Jesús, pero que nunca perteneció al círculo de Cristo, de los seguidores de Jesús, porque nunca fue una persona convertida, sino era una persona que estaba al lado de Jesús para ver qué podía sacarle a Jesús, qué provecho podía sacarle a Jesús. Tal vez pensaba que Jesús llegaría a ser el rey de los judíos, y que siendo Jesús el rey de los judíos, pues él ocuparía un lugar importante dentro del gobierno. Tal vez sería un embajador, tal vez sería, pues, no sé, alguien con una gran oportunidad para alcanzar el éxito humanamente hablando. Este era el tipo de persona de Judas, un hombre ambicioso, sin escrúpulos, ladrón, traidor. Ahora, hermanos míos queridos, para nuestra mente humana, el grupo de los apóstoles se ve aún con menos probabilidades de lograr su objetivo, de glorificar a Dios, de honrar al Señor y de ser una familia en Dios. Tenemos ahí un vendepatria, un nacionalista, dos hombres violentos e interesados en tener posición de gobierno, y un ladrón sin escrúpulo. Pero ahí no termina todo. Tenemos a Pedro y Andrés, ambos hermanos, pescadores. Pedro y Andrés eran pescadores, personas sin muchos estudios, sin letras y del vulgo, como dice Hechos capítulo 4, versículo 13, gente común, mayormente pues de pocos estudios.
Mas, sin embargo, sobre todo Pedro, que es la persona sobre la cual tenemos más datos biográficos, podemos decir que era un hombre muy sincero, un hombre muy transparente, cometía errores a montones, pero los reconocía y estaba dispuesto a cambiar. Ahí en la pesca milagrosa, cuando se encuentra con Jesús, que encierra aquella gran cantidad de peces, dice en Lucas capítulo 5, versículo 8, que Pedro cae de rodillas ante Jesús y dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Apártate de mí, pues soy un hombre pecador, no merezco tu santidad, no puedo estar tan cerca de ti porque tú eres santo, porque yo soy un pecador. Él reconoce sus pecados. Pero ¿qué decir también de Tomás? En Juan capítulo 20, versículos 24 y 25, vemos que cuando Cristo resucita y se aparece a sus discípulos, con la excepción de Tomás y Judas, que se había ahorcado, pues los discípulos luego le dicen a Tomás: hemos visto al Señor, el Señor resucitado. Y Tomás dice, como cualquiera de nosotros tal vez: si no veo con mis ojos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. Entonces Tomás es una persona que necesita evidencias, que necesita pruebas, que necesita ver. Es una persona que su fe necesita engrandecerse. Es un hombre que no se va a la ligera por lo que oye, sino que necesita ver resultados. Estos son algunos de los discípulos del Señor, y vemos que son muy diferentes. Cómo amoldar sus personalidades para formar un equipo al que se le confiaría más tarde la tarea más grande, más hermosa y más necesaria de toda la historia de la humanidad. Hermanos míos queridos, esa es una obra que hace Dios. Dios nos cambia, Dios nos transforma para su gloria y nos da la capacidad de amarnos pese a cualquier diferencia. Podemos lograr ser todos una verdadera familia en Dios, por encima de las circunstancias que hemos vivido, por encima de nuestras diferencias. Dios nunca se equivoca. Dios escogió a personas muy diferentes para formar un pueblo, un equipo, para formar una familia, y eso debería decirnos algo en esta mañana. Lo bueno que existe es eso, que somos diferentes y nos complementamos. En Cristo podemos formar un equipo maravilloso, poderoso, a pesar, como hemos dicho, de nuestras diferencias. Podemos amarnos, podemos respetarnos, podemos trabajar juntos, convivir juntos, crecer juntos, adorar y alabar juntos, caminar juntos, regocijar el corazón de Dios juntos. Estoy aquí en esta mañana para decirles, hermanos míos queridos, la iglesia perfecta no existe, pero el Dios perfecto sí existe. La Biblia en 1 Corintios capítulo 13 nos describe uno de los capítulos más preciosos acerca del amor. Dice así, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La verdad de este amor es que tiene como meta principal la búsqueda del bien de la otra persona, una búsqueda que debe durar toda la vida, sin importar cómo pudiera ser la otra persona. El amor verdadero es lo amo a pesar de, o la amo a pesar de. Existen algunos escritores han escrito cristianos sobre el amor y dicen que existen al menos tres modos de amar, o tres caras del amor: el amor sí, el amor por y el amor y punto. Y el amor sí dice, bueno, le amo si me da esto, si me da aquello, o le amo porque es bonita, le amo por esto o aquello, pero sin embargo el amor verdadero es el amor y punto. Le amo a pesar de.
A pesar de los errores, a pesar de los fracasos, a pesar de las imperfecciones, ese amor verdadero sigue amando. El amor dice que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. La pregunta en esta mañana es, ¿qué tienes que soportar? Que a veces hay personas que dicen cosas que no nos gustan. El amor todo lo soporta y sigue amando. Hay muchas maneras de soportar. Hermanos, nosotros podemos soportar con resignación, podemos soportar con amargura, con resentimiento, con enfado, con rechazo o con odio. No se trata de soportar de ninguna de estas maneras, sino con amor. Es un amor incondicional. El amor, hermanos míos queridos, no es exigente. Como ya se ha dicho, el amor no es solo una sensación, es ayudar, es comprender, es respetar, es aceptar, es valorar, es agradecer, es simpatizar, es proteger y beneficiar a la otra persona. ¿De dónde viene ese deseo de hacer bien al otro? No de nuestro pobre y egoísta corazón, sino del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dios es amor y Dios ama siempre. De la misma manera que el sol siempre da luz, Dios siempre ama. Su amor es derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con este amor amémonos, es decir, con el amor con que Dios nos ama, debo amar a los demás porque me siento amado y querido por Dios. Quisiera terminar leyendo las mismas palabras con las cuales comenzamos. Ahí en Gálatas capítulo número 6, versículos 9 y 10, que dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Que el Señor les bendiga muy ricamente y que Dios dé a cada uno de nosotros un corazón lleno de amor, rebosante de gratitud para nuestros hermanos, para estos hermanos que formamos parte de la familia de la fe y que un día estaremos juntos por toda la eternidad. Bendiciones.